Ahora sí. Bueno, les decía justamente de que estábamos en el... Javier, probá una cosa. Anula una de las opciones donde vos estás con la cámara y trata de hablar solo por la otra sesión que has abierto. A lo mejor eso está intercediendo. Dificultando. Sí. Yo creo que ahí estamos. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces estábamos en el suceso intersección. En el suceso intersección también necesitamos dos sucesos, al cual le denotamos A y B. A diferencia del anterior, acá lo denotamos con una U invertida o a veces simplemente colocando A y B a la par. ¿Cuál es la diferencia entre A unido a B y A intersectado con B? Son todos los elementos que están formados o que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Acá les puse en realidad un cuadradito que representa justamente el conjunto del espacio muestral y los diagramas A y B, pero está pintado solamente el sector que tienen en común entre el conjunto A y el conjunto B. Quiere decir entonces que el suceso de intersección es simplemente los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Bueno, ya habiendo definido lo que son los sucesos, vamos a la definición establecida por este matemático conocido como Pierre Laplace, un matemático francés, que propone una definición de la probabilidad. Hay que tener en cuenta de que la probabilidad por ahí surge a lo largo de la historia como una mera práctica de los juegos y de estudiar el comportamiento de los juegos y de qué manera los valores numéricos me pueden dar una certeza justamente de ganar o de perder esos determinados juegos. Bueno, Laplace propone una definición conocida como definición de probabilidad de Laplace o según Laplace. La definición que propone Laplace es lo siguiente. Se llama probabilidad básicamente a una función
Normalmente esa función le llamamos función P, que asigna a cada suceso A un valor numérico que le denominamos así, P de A. Esto se lee P de A, pero es P entre paréntesis A. Verificando las siguientes reglas y acción. P de A es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles? Bueno, los casos favorables, por darles un ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos el número 2 o el número 4, entonces los casos posibles serían lo que habíamos mencionado recién como espacio muestral. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Es decir, que son 6 casos posibles. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número 2 o un número 4? Y un número 2, hay solamente un elemento que contiene el número 2 y hay un solo elemento que contiene el número 4. Quiere decir que tengo solamente 2 casos favorables sobre 6 casos posibles. Entonces, para calcular la probabilidad de que salga al lanzar un dado el número 2 o el número 4, va a ser igual a los casos favorables sobre los casos posibles. Los casos favorables los contamos como 2 y los casos posibles los contamos como 6. Es decir, 2 sextos. Que simplificado eso sería un tercio. Y que haciendo la división entre 1 y 3 sería 0,33. Y aparece infinitas cifras periódicas del 3. Bueno, quiere decir que hay una probabilidad del 0,33 de obtener un 2 o un 4 cuando lanzamos un dado. Normalmente, muchas bibliografías, cada vez que se trabaja con probabilidad, se dice el lanzamiento de un dado cargado, no cargado. Cuando se habla de un dado no cargado, significa que no ha sido adulterado ese dado y de que no tiene ninguna tendencia que salga ningún número, sino que ese dado se rige total y exclusivamente bajo las leyes estándar. Bueno, hay unos axiomas con respecto a la probabilidad. El primer axioma es que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Es decir, que si le calculamos la probabilidad a que salgan cualquier número del lanzamiento de un dado, significa entonces que los casos favorables van a ser 6. Porque no estamos especificando qué número realmente queremos que salga, sino que le damos la opción de calcular la probabilidad de que salga cualquiera de los 6 números. Sobre los casos posibles, que son 6. Entonces, si hacemos ese cociente que establece según Laplace, vamos a tener 6 sobre 6. Que simplificado eso es 1. Bueno, eso va a suceder para todos los casos. Es decir, cada vez que calcule la probabilidad a cualquier tipo de suceso en donde ese suceso incluya al espacio muestral, entonces nuestra probabilidad va a ser 1. Algo que se conoce como probabilidad éxito. Por darles otro ejemplo, si tenemos, si estamos jugando la lotería y tenemos los 100 números, y sabemos que hay solamente 100 números, entonces la probabilidad de que ganemos, no importa cuál número salga, si tenemos todos los números, es la certeza. Entonces la probabilidad éxito sería igual a 1. Colocándolo en términos de la probabilidad porcentual o frecuentista, como lo vimos recién, diríamos que tenemos un 100% de éxito. Otra de los axiomas
es que 0 es menor que la probabilidad de A y menor o igual que 1. Bueno, eso tiene que ver por ahí de que si le calculamos la probabilidad a un suceso aleatorio, el valor numérico siempre va a oscilar entre 0 y 1. Entonces, no importa qué tipo de problema estemos analizando, la probabilidad nunca va a ser mayor que 1, ni tampoco nunca va a ser negativa. Sí va a ser un valor entre 0 y 1. Puede ser 1 cuando el suceso coincide con el espacio muestral. Y también puede ser 0, pero cuando el conjunto es vacío. Por ejemplo, cuando la probabilidad va a ser 0. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de obtener un 7 al lanzar un dado. Y resulta que el dado está numerado del 1 al 6. No vamos a obtener nunca un 7. Entonces los casos favorables son 0. Y los casos posibles son 6. Y 0 dividido en 6 es el 0. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 0. Es decir, los casos favorables representan un subconjunto de los casos posibles, que es el espacio muestral. Como al obtener un 7 es imposible por el hecho de que no está dentro de los casos posibles, entonces estamos hablando allí de un conjunto vacío. Otro de los axiomas, no menos importante, es que si la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso. Eso va a suceder siempre y cuando A esté intersectado con B. Y esa intersección sea vacía. Yo les puse acá un cuadrito en donde observamos que el conjunto A y el conjunto son dos diagramas que no tienen elementos comunes. Quiere decir que su intersección es vacía. Entonces, cuando vamos a calcular la probabilidad de la unión de esos dos sucesos va a ser igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso. Y cada una de esas probabilidades se puede calcular con la definición de probabilidad según Laplace. Bueno, y algo para agregar acá con respecto a la probabilidad es que podemos imaginar en realidad que la probabilidad de un subconjunto como el tamaño relativo con respecto al espacio muestral o al total. Eso se llama suceso seguro o probabilidad éxito, como la mencionábamos al principio. Bueno, vamos a ver acá entonces. Tengo acá unos ejemplos con algunos gráficos para que podamos ir calculando las probabilidades en términos de estos gráficos. Acá me pide la probabilidad del suceso A. Entonces, recuerden que cada uno de los sucesos es un conjunto. Y tengo el espacio muestral, tengo el diagrama, es el diagrama A y el diagrama B. Pero tengo que calcular solamente la probabilidad del suceso A. Entonces voy a contar cuántos elementos tiene el suceso A. Tiene 3 elementos. Entonces, yo acá voy a colocar 3, porque son los casos favorables. Recuerden que Laplace definió
a la probabilidad como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Los casos favorables serían los elementos que están dentro del conjunto A. Y acá voy a poner línea de fracción. Y ahora voy a contar todos los casos posibles, que vienen a ser todos los elementos del espacio muestral. Y bueno, los elementos del espacio muestral serían todos estos elementos que están dentro de ese cuadrado, que representa también un conjunto, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, tendríamos una probabilidad de 3 novenos. Y si a eso lo simplificamos, me quedaría de un tercio. Veamos la probabilidad del conjunto B. Allí vamos a tener que contar la cantidad de elementos que tiene el conjunto B, que contados son 5, sobre la cantidad total del espacio muestral. Y habíamos contado y recién era 9. Bueno, esto no lo podemos simplificar y es de 5 novenos. Veamos la probabilidad de A unido con B. Se me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Sale el eco de vez en cuando, pero sí se te escucha. Se escucha, se escucha. Disculpen, ¿se me escucha? Sí. Sí, porque le mermé al volumen de la computadora, porque ahí no hay eco, pero no sé si se me escucha, así que si alguien me puede responder por el chat. Sí se te escucha bien. Ahí se está escuchando, ¿verdad? Y sin eco, es lo que supongo. Perfecto. Ahí estamos. Excelente. Continuamos entonces. Bueno, vamos a seguir calculando. Por ahí algunos puede surgir la pregunta, o si me quieren preguntar, pregúntenme por el chat, después yo les contesto, porque si no sale el eco, yo no lo estoy escuchando, pero supongo que algunos podrán preguntarse, bueno, pero al resultado lo expreso como un tercio. Sí, lo puedo expresar como un tercio o lo puedo dividir y expresarlo de forma decimal. De ambas maneras es aceptado. Ahora, si se pide una probabilidad porcentual, lo que hacemos es básicamente a ese resultado decimal se lo multiplica por el 100% y se ofrece un resultado en términos de la porcentualidad. Acá, como calculamos la probabilidad de B, que era 5 novenos, también puedo calcularlo y obtener el decimal. La probabilidad de A unido con B. Acá vamos a tener cuidado porque recién lo teníamos al axioma de la probabilidad A unido con B, que estaba en la diapositiva anterior. En esa probabilidad vimos de que había una condición, de que los conjuntos debían ser disyuntos. Disyuntos significan que son dos conjuntos que no tienen puntos en común, o elementos en común. Y resulta que el gráfico que tenemos acá sí tiene elementos en común.
Entonces, como tiene elementos en común, lo que voy a hacer es justamente, voy a contar los elementos que tiene el conjunto A, y por más que pertenezcan a B, lo voy a contar, que en este caso serían 1, 2, 3 elementos que contiene el conjunto A, más los elementos que contiene el conjunto B, pero que no tenga en común con el conjunto A. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener 1, 2, 3 elementos del conjunto A, más 1, 2, 3 del conjunto B, pero que no tienen en común con el conjunto A, si no lo voy a contar dos veces. Entonces tengo 3 del conjunto A, 3 del conjunto B, solamente del conjunto B, vendrían a ser 6. Entonces voy a colocar 6 líneas de fracción sobre los casos posibles, que en este caso vienen a ser lo mismo porque estamos trabajando sobre el mismo experimento. Quiere decir entonces que tenemos 6 novenos y tenemos el mismo espacio muestral. Veamos A intersectado. Recuerden que recién les dije de que A intersectado con B podía representarse como A y la U invertida de B, o directamente como AB, como si fuera un producto. Entonces ahí la intersección estaría dada por los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B, y los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B son justamente estos dos elementos que estoy marcando acá. Quiere decir que tiene dos casos favorables. ¿Sobre cuántos casos posibles? Bueno, el espacio muestral se mantiene el mismo porque estamos trabajando con el mismo experimento. 2 novenos. Bueno, yo no sé si se llega a ver ahí, si ustedes lo ven, pero ahí dice probabilidad de A complemento. Ahí aparece un tilde en el supraíndice, y ahí estamos diciendo que es la probabilidad del complemento de A. Bueno, el complemento de A tiene que ver con todos los elementos que están fuera del diagrama de A. Y los elementos que están fuera del diagrama de A son todos estos puntos, estos 3 puntos que están fuera incluso del diagrama de B, y también que pertenecen solamente al diagrama de B. Es decir, que tengo 3 elementos acá, 4, 5, 6 elementos que están totalmente fuera del diagrama de A. Por lo tanto, tengo 6 casos posibles sobre los 9 totales, que son los casos, 6 casos favorables sobre 9 casos posibles. Bueno, ahí me da una fracción que la podemos simplificar y hacerla más pequeña, sacando la sexta parte a 6, eso es 2, y le sacamos la tercera parte a 9, que eso es 3. Tenemos entonces 2 tercios. Luego tenemos la probabilidad de B complemento. En la probabilidad de B complemento, vamos lo mismo, de forma análoga como lo hicimos con A complemento. Es decir, todo lo que está fuera de B, pero que está contenido dentro del espacio muestral. O puede estar contenido solamente en A. Entonces, todo lo que está fuera de B tendrían a ser estos 3 puntos, que los marcamos acá, más este punto que está solamente contenido en el diagrama de A. Por lo tanto, serían 4 casos favorables sobre los 9 posibles. ¿Sí? Ahí tenemos 4 novenos. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo de cómo hemos calculado la probabilidad de ese experimento, el cual ya está representado el espacio muestral. Y por ahora estamos viendo probabilidades por ahí sencillas y la regla de cálculo básica, que es la que propone según Laplace. Veamos en el otro espacio muestral, porque van a ver que acá yo les puse intencionalmente que A y B tienen algunos elementos en común. En el ejemplo que tenemos hacia la derecha, está intencionalmente cuando B está contenido en A, que tendría que ser otro caso, y en el tercero, en donde A y B son disyuntos, ya no tienen nada que ver. Bueno, vamos a ver acá. En sí,
los casos posibles son los mismos porque si los cuentan son 9. Bueno, vamos a calcular la probabilidad de A. La probabilidad solamente del suceso A vendría a ser los elementos que están contenidos en el conjunto A, que son 3, sobre el total, es decir, todos los elementos que pertenecen al espacio muestral. Entonces, si lo contamos, ahí tenemos 3, 2, 5, y los 4 restantes serían 9. 3 novenos, que eso equivale a 1/3. Veamos la probabilidad de B. Perdón, se salió acá. Vamos a ver entonces la probabilidad de B va a ser. B tiene 2 elementos, es decir, 2 casos favorables, sobre 9 casos posibles, entonces me quedaría 2 novenos. Bien. La probabilidad de A unido en B. Y acá sí coincide con el segundo axioma que hemos marcado en la diapositiva anterior, que los conjuntos tenían que ser disyuntos. Recuerden que cuando hablamos de conjuntos disyuntos, son conjuntos que no tienen elementos en común. Entonces voy a ver cuántos son los elementos que tiene A, cuántos son los elementos que tienen B, y lo voy a sumar. Entonces, los elementos que tiene A son 3, más los elementos que tienen B son 2, que sumado me dan 5, sobre el total de los casos posibles, que vendría a ser 9. Por lo tanto, ya tenemos una probabilidad de A unido con B de 5 novenos. En el cuarto ejercicio estamos haciendo la probabilidad de intersección. Y van a ver de que A intersectado con B son 2 conjuntos que no tienen elementos en común, son conjuntos disyuntos. Entonces, esos sucesos no tienen casos favorables. Por lo tanto, el conjunto, o más que nada, los casos favorables, está formado por un conjunto vacío. Y cuando está formado por un conjunto vacío, significa de que la probabilidad es 0. Y ahí estamos con otro de los axiomas que proponía según Laplace. Entonces, cuando la probabilidad es 1, era uno de los resultados posibles. Cuando la probabilidad es 0, es otro de los resultados posibles, y los valores que oscilan entre 0 y 1, que era otra de los axiomas que mencionamos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, acá la probabilidad de A intersectado con B es 0. Normalmente cuando la probabilidad me da 0 se llama de probabilidad fracaso. Y cuando la probabilidad es igual a 1, hablamos de probabilidad éxito. Bueno, y ahora continúa la probabilidad del complemento de A. ¿Cuál será la probabilidad del complemento de A? Recuerden que el complemento de A son todos los elementos que están fuera del conjunto A, es decir, todos los que están fuera de ese diagrama. Y contándolo acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vendrían a ser 6 casos posibles sobre la cantidad total, que viene a ser 9 casos, 6 casos favorables sobre 9 posibles. Que simplificado, nosotros ya sabemos que eso es la tercera de 6, que eso es 2, y la tercera de 9, que es 3, 2/3. Veamos el complemento de B. El complemento de B son todos los elementos que están fuera de B, del diagrama de B, como casos favorables. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos favorables. ¿Sobre cuántos casos posibles? Bueno, son los mismos, porque estamos hablando del mismo experimento, es decir, 9 casos. Es decir, que tenemos 7 novenos. Fíjense que ahí el numerador y el denominador, 7 novenos, son valores que están cercanos. Quiere decir que hay que calcular la probabilidad del complemento de B, está cerca de la certeza.
¿Por qué? Porque hay muchos casos favorables. A medida que crezca la cantidad de casos favorables, la probabilidad va a ser más alta. Y cuando la probabilidad es más alta, significa que se va acercando a 1, que es la probabilidad de éxito. Y que cuando el numerador es muy pequeño y el denominador es grande, ese valor numérico va tendiendo a 0. Quiere decir que se va acercando la probabilidad a la probabilidad de fracaso. Que tenemos menos chance o más chance. ¿De qué depende justamente eso de la chance? Depende justamente de los casos favorables, que es lo que está representado en el numerador. Bueno, vamos con el tercer ejemplo, en el cual ya observamos que el conjunto A y el conjunto B, de hecho el conjunto B está contenido en A. Normalmente ahí cuando A contiene un conjunto B se dice que A es un superconjunto. Bueno, al decir de que A es un superconjunto, significa de que B está contenido en A y las probabilidades pueden variar. Fíjense que estamos hablando del mismo experimento, pero lo único que hicimos fue colocarlo en diferentes posiciones en los diagramas. La probabilidad de A. Voy a tener que contar la cantidad de elementos que están contenidos dentro del conjunto A. Entonces, observamos que tenemos 3 elementos que están contenidos dentro del conjunto A. Por lo tanto, la probabilidad o los casos favorables vendrían a ser 3 sobre los casos posibles, que si los contamos vienen a ser 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, 3 novenos. Por lo tanto, simplificado, esto me quedaría de 1/3, sacándole de... A ver qué dice acá. De 1/3. Un tercio. Volvió a saltar. Bueno, ustedes saben que eso es 1/3. Igual que en los 3 ejemplos anteriores. La probabilidad de B. Ahora voy a tener que contar los casos favorables que tiene B, es decir, los elementos que están contenidos en B. Si lo contamos, hay 2 elementos contenidos en B, que vendrían a ser los 2 casos favorables, sobre los casos posibles. Y los casos posibles vienen a ser la cantidad total, que en este caso es 9. Quiere decir que tenemos una probabilidad de 2 novenos. Tenemos 2 casos posibles de 9 en total. Bueno, veamos la probabilidad de A unido con B. Y acá se rige diferente a lo que hicimos en el ejemplo anterior, porque en el ejemplo anterior los conjuntos eran disyuntos. Y en el anterior al anterior, los conjuntos tenían elementos en comunes, pero no todos. En este caso, tienen todos los elementos en común. De hecho, B, con todos los elementos de B, también son elementos de A. Pero no todos los elementos de A son elementos de B. Entonces, la unión va a ser los elementos que están contenidos solamente en A, más los elementos que están contenidos en A y B. Acá tengo un elemento que está contenido solamente en A, más 2 elementos que están contenidos en B y que a la vez están contenidos en A. Quiere decir que tenemos 3. 3 casos favorables. ¿De cuánto posible? De 9. Recuerden que cuando hablamos de A unido con B, estamos hablando de todos los elementos que están en A, más todos los elementos que están en B. Pero cuando los elementos o los conjuntos no son disyuntos, hay que tener cuidado porque lo podemos contar 2 veces. Normalmente eso sucede, los estudiantes a veces lo cuentan 2 veces, por eso marco esa diferencia. Después les voy a dar una regla que no va a servir para discriminar a esos valores y lo pueda contar normalmente. Porque acá lo podemos ver clarito con los gráficos, pero hay en algunas situaciones dentro del trabajo práctico, pues creo que ya lo propuse ahí dentro de la plataforma, hay algunos casos en los cuales es difícil contarlo de esta manera, pero sí aplicando la regla lo van a poder sacar con facilidad. Bueno, con respecto a A intersectado con B. A intersectado con B, voy a tener que contar los elementos que pertenecen al conjunto A y que también pertenecen al conjunto B. Entonces, A intersectado con B vendrían a ser los elementos que están contenidos en B, ya que el conjunto B está contenido en el conjunto A, por lo tanto comparten todos esos elementos.
Entonces los elementos del conjunto B son 2, que son los dos casos favorables, sobre la cantidad de casos posibles. La cantidad de casos posibles, bueno, son 9, que son los que están dentro del espacio muestral. 2 novenas. Bien, y después tenemos la probabilidad del complemento de A. La probabilidad del complemento de A son todos los elementos que están fuera del conjunto A, es decir, fuera del diagrama de A. Y los que están fuera, contándolos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre la cantidad total de elementos. Y si lo contamos, bueno, son exactamente lo mismo porque estamos trabajando con el mismo experimento. 6 novenas. Que simplificado esto me quedaría de 2 tercios. Bien, es decir que tenemos la probabilidad de 2 tercios. Bien. Vamos con la probabilidad del complemento de B. La probabilidad del complemento de B son todos los elementos que no pertenecen a B y que no importa si están dentro de A. Es decir, tengo acá uno dentro de A que no pertenece a B y después los que están fuera del diagrama de A, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 7. Es decir, 7 casos favorables sobre 9 posibles. Bien. Ahora sí, lo estoy escuchando. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. No, todo bien por ahora. Bueno, le saco el volumen para que así no haya el eco. Continuamos. De igual forma, si ustedes me quieren consultar algo, lo colocan en el chat y yo no tengo ningún problema en parar. Sacamos la duda y continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Hay un concepto que se conoce como probabilidad condicionada, que es el último concepto que quiero que veamos. Así no vemos todos los conceptos de golpe. Este concepto por ahí es un poquito más complejo que los anteriores, porque la probabilidad condicionada, así como la misma definición lo establece, estamos hablando de una probabilidad que tiene una condición. Está condicionada, pero a otro suceso. Es decir, si tengo un suceso A y esa está condicionada a otro suceso B, puede suceder de que la probabilidad ahí varíe. Vamos a definirla primero. La probabilidad condicionada se define entonces como la probabilidad condicionada de B, de A, perdón, condicionada a B, se va a denotar de esta manera. P, que estamos hablando de probabilidad, y esto que aparece entre paréntesis se lee de la siguiente manera. Probabilidad de que suceda A, dado, esta flechita en vertical significa dado, de que ya conocemos que sucedió B. Vuelvo a repetir. Probabilidad de que suceda A, dado de que sucedió B.
¿sí? Es la manera en la que vamos a denotar este primer miembro. Eso va a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Bueno, esto tiene una explicación en términos de los conjuntos, porque van a ver que cuando, incluso ustedes ya deben intuir de antemano, de que cuando hemos definido la probabilidad, esa probabilidad lo definimos en términos de los sucesos. Y los sucesos no son otra cosa que conjuntos. Y vimos operaciones suceso contrario, suceso intersección, suceso unión, que es la unión de conjunto, la intersección de conjunto y el complemento de conjuntos. Entonces, la probabilidad se basa justamente en eso, en formar todo el conjunto posible, al cual lo hemos definido como espacio muestral, y analizar qué sucede con los sucesos, valga la redundancia. ¿Qué tiene que ver esa combinación y esas operaciones que se pueden dar con los sucesos para contar los casos posibles? Acá, cada vez que tenemos un suceso A, sabiendo de que ha sucedido B, es lo que se define como probabilidad condicionada. Y la probabilidad condicionada se define a través de ese cociente que es simplemente la probabilidad de A intersectado con B dividido en la probabilidad de B. Recuerden que las probabilidades son valores numéricos, entonces podemos dividirlo, podemos multiplicarlos. Bueno, gráficamente, si tengo un suceso A, acá está marcadito cuál es el suceso A, y el suceso A está pintado ahí con un color eh, claro, un color natural, y el suceso B está pintado ahí con un color, sí, por ahí azul. Sin embargo, está remarcado en el contorno con un color negro, señalando la intersección entre el conjunto A y B. Entonces, esos dos conjuntos tienen una intersección que está pintada de color verde, que eso correspondería justamente al numerador de la probabilidad condicionada, de esta fórmula que me permite calcular la probabilidad condicionada. Por ahí podrán preguntarse, bueno, pero ¿de dónde sale esa fórmula? Ustedes, en matemática vemos algo que se llama demostraciones y que tratamos de probar y verificar. Nosotros no hacemos hincapié tanto en las demostraciones porque la inclinación de la carrera es otra, es directamente aprender el concepto y poder aplicarlo justamente en en su desarrollo profesional. Bueno, esta formulita es la que nos va a permitir calcular este tipo de probabilidad condicionada. El numerador es la intersección y dividido en la probabilidad de B, es decir, en todo lo que está contenido dentro de B siempre y cuando se haya calculado la probabilidad. Es decir, no es que van tres elementos en el denominador, no, los elementos vienen a ser justamente los casos favorables de B, pero sobre el total del espacio muestral. Y acá A intersectado con B está afectado a la probabilidad, quiere decir la probabilidad del suceso que está marcado acá de color verde. ¿Sí? Y la probabilidad en el denominador de B en el suceso que está marcado acá color azul. Si hacemos el cociente entre esos dos valores numéricos que representan la probabilidad de la intersección entre el suceso A y B y la probabilidad del suceso B, lo que nos va a ofrecer ese valor numérico es la probabilidad del suceso A dado que ya ha sucedido B. Bueno, ¿cuál es un error que se da con mucha frecuencia, como lo hemos marcado acá en la diapositiva? Que no debemos confundir la probabilidad condicionada con intersección. ¿Sí? La probabilidad condicionada no es una probabilidad de intersección, es simplemente un cociente entre la probabilidad de la intersección y la probabilidad de B. Ahora bien, otro de los errores es que en ambos medimos efectivamente la intersección. Claro, sí, medimos la intersección porque necesito sacar justamente cuáles son los valores que representan la intersección entre el suceso A y el suceso B para calcular su probabilidad. En lo cual puede suceder lo siguiente, que la probabilidad de A intersectado con B con respecto a la probabilidad del espacio muestral. Algo que no les dije al principio, pero bueno,
cuando hablamos de probabilidad éxito, hablamos que la probabilidad, dijimos que era igual a 1, porque correspondería a uno de los axiomas que define la probabilidad según Laplace. Esa probabilidad éxito está marcada con el valor numérico 1. También se llama probabilidad del espacio muestral. Claro, si el espacio muestral coincide con los casos favorables y los casos posibles, significa que el numerador y denominador tienen el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, su cociente va a ser igual a 1. Bueno, por eso es que acá señalamos de que la probabilidad de A intersectado con B con respecto a la probabilidad del espacio muestral, que es igual a 1. Y también lo medimos en términos de que la probabilidad de A, dado que sucedió B, siempre se hace con respecto a B. ¿Sí? Es decir, que la fórmula puede cambiar si intercambiamos el orden de A y B. Puedo calcular la probabilidad de B, dado que sucedió A, solamente de que acá en el denominador ya no voy a tener B, sino que voy a tener A, y arriba sí, va a ser lo mismo. Probabilidad de A intersectado con B va a ser lo mismo porque la intersección es conmutativa. Puedo cambiar y el resultado no va a variar. Javier, disculpa, A un ejemplito, tengo también los tres casos. Los tres casos en donde voy a tener en cuenta, no, esto es del anterior, acá. ¿Cómo podemos intuir la probabilidad condicional? Primero voy a calcular la probabilidad de A. ¿Sí? Que yo la marqué acá, es igual se las voy a mencionar. Ahí dice 0,25, pero bueno. La probabilidad de A. Si tengo acá un cuadrado que representa el espacio muestral, la probabilidad, tengo el espacio muestral, observo de que tengo 4 cuadrados. Entonces la probabilidad de obtener el cuadrito A, solamente el cuadrito A, es 1. Es decir, los casos favorables serían 1. Yo lo voy colocando acá. 1. Sobre, ¿cuántos casos posibles? Bueno, hay 4 cuadrados. ¿Sí? Lo marcamos acá. 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Por lo tanto, hay 4 casos posibles. Entonces la probabilidad del suceso A es igual a un cuarto, que dividido es 0,25, que ya está escrito ahí acostado. Bueno, ¿cuál sería la probabilidad de B, del cuadrito B? Fíjese que el cuadrito B está contenido en el cuadro A. Entonces, teóricamente, acá al lado entraría otro cuadrito B, arriba entraría otro cuadrito B, y al lado entraría otro cuadrito B. Es decir, que tendría 4 cuadritos. Y acá al lado habría 4 cuadritos más. Y acá al lado habría 4 cuadritos más. Y al lado habría 4 cuadritos más. Es decir, si en el primer cuadrado tengo 4 cuadritos, en el segundo tengo 4 cuadritos más, serían 8. En el segundo tengo 4 cuadritos más, son 12. Y en el cuarto serían 16. Es decir, la probabilidad de obtener B sería 1, que vendría a ser un caso favorable, sobre 16 posibles. Bueno, y acá pusimos 0,10. Esto en realidad no es 0,10, sino sería 0,0625. Entonces ahí tenemos la probabilidad justamente de encontrar el cuadrito B. Ahora, A intersectado con B. Observo que tengo un cuadrito.
de cuántos cuadros posibles, hablamos ya de 16. Entonces, acá tendría A intersectado con B, solamente tengo un cuadrito en común sobre los 16 posibles. ¿Sí? Porque estamos calculando, bueno, tengo acá 1, y bueno, y que coincide justamente con el conjunto A porque está contenido en A, entonces vendría a ser 1 sobre 16, que coincide con el anterior, que vendría a ser 0.0625. ¿Sí? Bueno, este salió un poquito por ahí corrido. Bueno, ¿cuál sería la probabilidad de A dado que sucedió B? Bueno, fíjense que A, dado que ha sucedido B, ahí ya les puse de antemano que eso es igual a 1, pero bueno, yo se lo voy a resolver acá. Recuerden que la probabilidad de A, dado que sucedió B, tenía esta formulita, que yo la voy a aprovechar, la voy a copiar acá. Voy a pegar por acá, así la comparamos. Ahí está. Era el cociente entre la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Bueno, ahí está de antemano el resultado. La probabilidad de A intersectado con B, nosotros lo hemos sacado, acá A intersectado con B es 1/16, que podemos expresar ahí el decimal, lo voy a escribir así, 0.0625, y eso dividido justamente en la probabilidad de B, y la probabilidad de B también lo hemos sacado, que es 0.625. 0.0625, con el cual observo que tanto numerador y denominador son el mismo valor, coinciden, quiere decir que la división esa va a ser igual a 1, el cual me da la probabilidad éxito, ¿sí? Bueno, son las 6:42, bueno, hasta acá llegamos. Vamos, sabemos que hemos quedado en la diapositiva número 11. A ver, alguien que me quiera preguntar algo, lo voy a subir el volumen así lo escucho, a ver. ¿Me escuchás, Javier? Sí, te voy a escuchar un poquito con eco, pero escucho. Dos cositas. Vos podés, cuando subas el material, subirlo en PDF, que lo podamos editar, porque cuando nosotros tomamos apuntes, y sobre todo en los parciales, por lo menos cuando nos dan el PDF, eso lo volcamos en un archivo Word para trabajarlo ahí. Que en este caso, el apunte que vos has subido no nos permite editarlo o copiar, hacer el control-C, control-V corta. Y lo otro que te queríamos solicitar es que cuando termines de grabar la clase, ponerla con autorización para bajarla, así nosotros podemos repetirla después, porque por ahí después cortan el acceso y no podemos acceder a la web de la universidad. Entonces ya bajarla en la computadora y poder repetirla las veces que uno necesite. Sí, no hay problema por eso. Yo se la subo y la doy con autorización para que ustedes la puedan descargar. Me preguntabas con respecto al material. Sí. El material, el apunte. Exacto. El apunte lo querés editable. Sí, porque así nosotros podemos, es más, no sé cómo serán los parciales en esta materia, pero en el resto, nosotros en una de las materias nos daban el PDF, eso lo editábamos y trabajábamos sobre el PDF o en un archivo Word.
Y los apuntes son mucho más dinámicos y los podemos editar y copiar porque ahí podemos agregar nuestros propios apuntes. O sea, nuestras propias notas, digamos. Claro. Bueno, bueno, yo voy a armarlo como para que ustedes lo puedan editar al apunte, o por lo menos para que lo puedan copiar y pegarlo. Claro, eso. Porque si no hay que hacer, pasarlo por el OCR y después verificar algunos caracteres no los considera y perdés mucho tiempo en eso cuando lo podés ganar y ser más dinámico. Sí, sí, seguro. Bueno, yo se lo voy a compartir y cualquier cosa, si eso no me lo están avisando a través del foro. Dale, gracias. Bueno, yo voy a parar la grabación.